estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo o qué hacer cuando los fundamentos se caen. ¿Sí? Habíamos visto en su momento el Salmo, ¿se acuerdan del Salmo 11? El versículo 3, que decía: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Digamos que mucho podíamos hacer como hombres rectos y justos ante Dios cuando las cosas se vienen abajo. Y hoy quiero hablar de las tormentas. Las tormentas en la vida a veces vienen sin que nadie nos las pronostique. Como decía recién, daba un ejemplo, ¿cierto? Una contestación mal o algo que pasa con un familiar nuestro, no lo esperamos y ocurrió. Nadie nos pronosticó lo que iba a pasar. Pasó algo en nuestro trabajo, nos quedamos sin trabajo, o nos dijeron que no nos pueden dar el aumento que viene, y por ahí nosotros lo esperábamos. ¿Y quién nos pronosticó esa dificultad, esa adversidad, esa tormenta? Nadie. ¿Sí? Y enfermedades, vamos al médico, a la rutina de siempre, y de golpe, no, mira, esto no me gustó. ¿Por qué no haces algo más específico? Y de golpe aparece esa pequeña enfermedad, esa pequeña tormenta, eso que nos mueve un poco. Miren, el Salmo 107, lo tiene igual ahí en la pantalla, dice: se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados por el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía la pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió la tempestad, y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos. Fíjense que el pasaje nos habla de una tormenta, ¿sí? Habla de que unos comerciantes, seguramente en un barco o en barcos, salieron a la mar. ¿Sí? Y iban tranquilos, navegando. Iban, es más, dice que veían la creación de Dios navegando, es decir, veían la bendición de Dios, lo grande a través de la creación, las maravillas del Señor. Pero de golpe todo cambió, se desató una tormenta, a tal punto que dice el pasaje que el barco era como que había olas tan grandes que eran lanzados de un lado al otro, como que iban hasta el cielo y después descendían a lo más profundo. Perdieron todo el valor que tenían y hasta parecían como borrachos, ¿no es cierto? Estaban angustiados y ya lo que ellos sabían no les servía para nada. Y a veces nos pasa así, ¿sí? Vienen circunstancias que parece que todo lo que sabemos no nos alcanza para esa tormenta, para ese sufrimiento, para esa enfermedad, para esa relación que se daña. No nos dice el pasaje, pero tal vez esos navegantes habrán pensado: bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué todo el conocimiento que tengo no me sirve para solucionarlo? ¿Sí? Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos en este momento, y es: ¿estaba Dios ausente de esta tormenta? No estaba ausente de esta tormenta. A veces uno se pregunta por qué la permitió. No estaba ausente de esta tormenta.
queremos ahí por ahora. Él no está ausente. ¿Sí? Él no está ausente. Él no está ausente. Lo primero que quiero que pensemos en esta mañana es que toda tormenta tiene un principio y un fin. Toda tormenta es pasajera. Es lo primero que tenemos que grabar. Toda tormenta es pasajera. El Salmo 103, versículo 19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Sí? Lo tienen ahí en las notas. Toda tormenta es pasajera. Tiene un comienzo y tiene un final. Es verdad, vos me dirás, bueno, pero por ahí acá nosotros como cristianos tenemos que tener un concepto. Nosotros somos, los cristianos somos eternos. La tierra es una preparación para lo que vamos a disfrutar en el cielo. Al ser eternos, más todavía tenemos la bendición de poder afirmar que toda tormenta en la vida del cristiano es pasajera. Es pasajera. ¿Sí? Fíjense que en el Salmo que leímos nos muestra de que Dios no está ausente. ¿Sí? Lo vemos en el versículo 25, dice, a la voz del Señor se desató la tormenta, como que el Señor lo hubiera mandado. Después en el 28 dice, pero clamaron en la angustia al Señor y Él los sacó de la aflicción. Él paró la tormenta. En el 29 está el obrar de Dios, más específicamente, convirtió la brisa en tempestad y las olas se calmaron. En el 30 dice, al ver tranquilas las olas se alegró, Dios nos llevó al puerto deseado. ¿Sí? Es decir, hay ocasiones en las cuales la tormenta interrumpe. ¿Sí? Ahora podemos pensar en qué clases de tormentas, ¿no es cierto? De hecho le puse si quieren completar, tal vez a ustedes se le puede ocurrir alguna otra más, pero hay tormentas que a veces son cosas naturales. Por ejemplo, la gente que está viviendo ahora en Villa Yardino y están dependiendo del fuego, ¿sí? En Córdoba, en Villa Yardino, ellos están pasando una tormenta, pero ellos la buscaron, no. Por ahí fue por el calor, por ahí fue alguien imprudentemente, pero ellos no la buscaron. ¿Sí? La gente que sufre huracanes, sufre problemas de inundaciones. Es decir, a veces hay tormentas que pueden ser naturales, que por efecto de cosas que suceden. A veces hay tormentas que pueden ser también por problemas financieros, ¿no es cierto? Problemas financieros mismos nuestros o del país, situaciones que está viviendo el país. Hay cristianos que están viviendo en Venezuela y ellos el problema de la falta de medicamentos o todas las circunstancias que están sufriendo de falta de alimentos, ellos es una tormenta que ellos están viviendo. ¿Sí? Tal vez pueden ser tormentas por temas familiares. ¿Sí? Hay una pelea mejor entre dos familiares, a mí me pasó vivirlo, que se peleaban mis tías, fue como que mi familia estaba dividida entre unas tías por un lado y otras tías por el otro, y nosotros los primos nacimos y ya nos criamos un poco en esa media división. Menos mal cuando fuimos grandes dijimos, ¿qué hacemos nosotros acá divididos? Pues no nos juntamos, si fue problema de nuestros padres, no nuestros. Pero a veces hay problemas que vienen familiares y que los sufrimos. A veces puede haber problemas emocionales, estrés, cansancio que nos lleva a la angustia o nos lleva a problemas estomacales. Hay tormentas que pueden ser espirituales también cuando a veces desobedecemos a Dios. ¿Sí? Y eso trae consecuencias en nuestra vida espiritual o emocional. O trae consecuencias que si bien el Señor lo perdona, pero las consecuencias las vivimos. Yo tengo el ejemplo de una persona que fuma mucho, sí, o que fumó mucho en su vida, por ahí cuando Dios la puede sanar, pero si no lo hace, esa persona va a tener a veces consecuencias a lo mejor respiratorias. ¿Por qué? Porque en su juventud por ahí fumó mucho.
Entonces, hay diferentes tipos de tormenta, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios está y que son pasajeras. Y que son pasajeras. Avanzamos un poquito más, pero ¿de dónde vienen las tormentas? Pero vamos a detenernos por un momento en el versículo 2. El versículo 2 de Santiago, capítulo 1, dice: hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de todas clases. ¿Sí? Tenemos que primero ver lo que significa la palabra prueba, ¿sí? ¿Y la palabra prueba qué es? A ver, necesito una directora que me diga. Un examen. Es examinar, es evaluar. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo que como en mi diccionario, siempre busco en el diccionario, dice evaluar a fin de manifestar o revelar algo sobre la cosa evaluada. Yo estoy evaluando o examinando a fin de manifestar o revelar sobre la cosa evaluada. Es decir, que es una prueba, si pasamos por pruebas, pasamos por un examen para revelar, a ver cómo estamos. Nosotros somos las cosas evaluadas. A ver cómo estamos. Entonces a veces las tormentas Dios las puede permitir para evaluarnos cómo verdaderamente estamos como cristianos. A veces las tormentas son para revelar qué es lo que hay en nuestro interior. ¿Hay soberbia o hay humildad? ¿Hay mansedumbre, templanza, dominio propio? ¿O tengo que trabajar eso? Es decir, esas pruebas que habla Santiago es para evaluar a fin de revelar cómo estamos. Nos revela a nosotros. ¿Sí? Porque al fin es que nosotros nos podamos evaluar y podamos ver cómo está nuestro interior, y podamos ver cómo están nuestros recursos, si tenemos recursos para enfrentar esa situación. O tenemos que pedir al Señor que nos dé recursos o agarrarnos más del Señor para tener los recursos para enfrentar esa situación. En la tormenta que leíamos antes del Salmo, vieron que dice que ellos clamaron al Señor y Dios respondió. Ahora también es interesante ver en este versículo 2 que dice que, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Sí? En la versión 60 habla, sin mal no recuerdo, de diversas pruebas. De toda clase de pruebas. Si quieren completar ahí en sus notas, dice la palabra de Dios, habla de tipos o diversas pruebas o toda clase de tormentas que pueden o que prueban nuestra vida. Es decir, hay varios tipos de pruebas, hay diversas pruebas. Y en primer lugar, a veces hay pruebas, ¿sí?, que son, y si quieren completar ahí en sus notas, en el punto 2.1, hay pruebas derivadas del mundo caído que nos toca vivir. ¿Sí? Es decir, vivimos en un mundo que está caído, que está bajo la condena del pecado. ¿Sí? Vivimos bajo un mundo que está bajo el gobierno de Satanás. Muchas de las consecuencias que tenemos, ¿sí?, es por ejemplo, el tema de inundaciones, el tema de tsunamis, muchas cosas de naturaleza, es porque el hombre no está cuidando la naturaleza. Y eso es consecuencia de que el hombre está caído, está en pecado. Y Romanos dice que la naturaleza gime esperando también la redención. Entonces vivimos en un mundo caído. Como a veces también alguien nos trata mal, ¿no es cierto? Alguien que no conoce a Cristo nos contesta mal. Y bueno, es una persona que no tiene a Cristo. Es decir, a veces hay consecuencias, o en ámbitos de trabajo, ¿no es cierto? A veces hay consecuencias que son porque vivimos en un mundo caído.
Entonces esas tormentas no vienen justamente por eso. Ahora, yo les puse ahí el versículo de 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, porque ese pasaje dice que tenemos que conducirnos bien entre los paganos, para que si alguno habla mal de nosotros, vean el bien que hacemos. Es decir que cuando tenemos tormentas de ese mundo caído que nos rodea, tenemos que actuar bien. Tenemos que actuar bien igual. Pero a veces hay tormentas que vienen de ese mundo caído. ¿Qué más? A veces tenemos tormentas, si quieren completar en el punto 2.2, las tormentas derivadas de la tentación. Porque a veces hay tormentas que son consecuencia de que somos tentados. ¿Sí? Porque Jesús también fue tentado. Y la tentación es inevitable. La vamos a tener continuamente mientras que estemos acá en la tierra. Y va a invadir la tentación y vamos a ser tentados en todo ámbito. ¿Por qué no le cantás a ese de las 40 como se merece? En vez de actuar con paciencia, con mansedumbre, o contestarle bien, poniendo los puntos sobre las ideas, pero bien, en una buena actitud. Es decir, surge la tentación y a veces hay tormentas que son derivadas de la tentación porque caemos en la tentación, porque reaccionamos mal. A veces hay tormentas derivadas de la identificación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Y puedes completar el punto 2.3 de la identificación. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo. Dichosos de ellos es el reino de Dios. Dichosos de ustedes cuando la gente los insulte o los maltrate o por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues si así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Es decir, va a haber tormentas que vamos a tener por identificarnos como cristianos, por identificarnos con los principios de Dios, por decirle no al aborto, por defender la familia, por marcar nuestra postura por la ideología de género. Es decir, va a haber tormentas que a veces vamos a vivir en nuestro trabajo, por hacerlo lo honrado y no entrar en cosas que a Dios no le agrada. O en una situación familiar cuando te digan, no le digas eso, mentile. Entonces, por querernos identificar con el Señor y hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, vamos a tener a veces tormentas que son consecuencias de eso. Vamos a tener también tormentas, punto 2.4, que derivan a veces de la disciplina. Y acá te quiero hacer una aclaración. A veces caemos como cristianos, ¿sí? Y Dios, que nos ama, nos disciplina ¿para qué? Para hacernos volver, para que entendamos. Pero Él no nos castiga por el pecado. El castigo por el pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. No es que, Dios me está castigando. Lo que se dice, Dios me está castigando por lo que hice. No, para el cristiano eso es un error. El castigo sobre nuestro pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. No tenemos que pagar nada, ningún castigo. Lo que Dios sí hace al cristiano, y que probablemente nos dice que no tenemos que rechazar, es la disciplina. Es que a través de circunstancias nos lleva, nos corrige con amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso que nos quiere. Y al querernos va a quererlo bien para nuestra vida. Entonces nos va a estar disciplinando, nos va a estar poniendo algunos límites. Quiere que caminemos por ahí. Pero no nos castiga. El castigo ya lo pagó, el precio del pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. ¿Sí? Como hizo con Jonás. ¿Te acordás de Jonás? ¿Sí? ¿Qué hizo con Jonás? Lo fue llevando
¿sí? Lo fue disciplinando, lo fue llevando hasta que cumpla la misión que tenía que cumplir. Y a veces hay tormentas derivadas de esa, de la disciplina del Señor, que no es castigo. Punto 2.5, a veces hay tormentas que son consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí? Y que el Señor ya lo perdonó, pero está la consecuencia que no la podemos borrar. Que no la podemos borrar. Y que solamente por un milagro o la gracia sanadora de Dios se puede llegar a borrar. Pero está la consecuencia. Y a veces hay tormentas de esas consecuencias. En el punto 2.6 también hay tormentas de la demostración de quiénes somos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el caso, ahí yo le puse el caso de Abraham. ¿Por qué Dios a Abraham le dijo que vaya y sacrifique a su hijo? ¿Qué quería probar? A veces hay tormentas que es para que demostremos quién está en primer lugar. A mí me pasó esto hace 3 semanas, 4 semanas atrás. Yo me junté con mis hermanas porque en fe aprendí a perdonar a mi mamá. Y ellas no aceptan esto. Entonces me subieron, no sé si fue un plan, si fue verdad o qué, pero mi mamá es una mujer de la vida. Vos no sos hermana nuestra, tu papá era otro. Bueno, te puedo asegurar que fuerza. Pero ¿sabes qué me pasó en ese momento? Yo quiero orar por ustedes, les dije, porque el dolor que ustedes tienen me lo quieren transmitir. Y ya Dios me enseñó a perdonar. No sé si será mi papá o no mi papá, pero ustedes son mis hermanas. Y eso me basta. Entonces nos abrazamos y bueno, igual te mandan, ayer vino Luis, no sigue hablando, pero esa identidad que Dios me dio de poder confiar en Él no lo voy a perder. Bien. Bien, el tiempo irá todo. Gracias. Decía, a veces hay tormentas que nos tocan para que demostremos, ¿sí? Demostremos prioridades, demostremos nuestra fe. Estamos en la roca. ¿Sí? Demostremos en dónde estamos parados. Y la última, yo pensé que a veces hay tormentas, el punto 2.7, que son de las expectativas deshechas. ¿Por qué? Porque a veces ponemos expectativas en otros. Y el otro no cumple nuestra expectativa. Entonces a nosotros nos viene toda una tormenta interior o de emoción, porque el otro no cumple la expectativa que yo estaba esperando. Ahora, lo bueno es que en esas pruebas, como dice la palabra, en toda clase, en cualquiera de estas clases de pruebas que estemos, ¿sí? Es para poder ver nuestro interior, probar a ver cómo estamos, cómo está nuestro nivel. Acordate, las tormentas son pasajeras, provienen de diferentes cosas, diferentes motivos. Y vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a ver cuáles son los propósitos de estas tormentas. A ver, alguien que me quiera leer. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Qué dice? Romanos 8, 28 y 29. Dice por la palabra de Dios, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Sabemos, dice, necesitamos que entenderlo con nuestra mente. Acá, tenemos que saber que Dios dispone todas las cosas para el bien. Hay una condición, ¿de quiénes? Para los que le aman. Los que le aman, los que le pueden dar en primer lugar. Amén. Para los que lo podemos dar en primer lugar, Dios va a preparar, tenemos que saber que todo lo que Él prepara, dispone para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él apunta a un propósito en nuestra vida, que lo revela el versículo 29. ¿Cuál es?
ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir que las pruebas que dice Santiago, que son diversas, pueden venir de diferentes cosas, tenemos que entender que Dios las prepara, las dispone, las permite, ¿sí? ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos como el Señor Jesucristo, que tengamos el mismo carácter del Señor Jesucristo, que el fruto del Espíritu que tenía plenamente, disfrutaba plenamente el Señor Jesucristo, se pueda ejercer plenamente en nuestra vida. Para eso, ese es el propósito sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso pueden completar, si quieren, ahí en sus notas, que las tormentas es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe, nuestro compromiso con Él, nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Para que se forme, podés ponerlo si querés ahí también, para que se forme el carácter de Jesús en nosotros, para que el fruto del Espíritu, así como estuvo plenamente en el Señor, esté plenamente en nuestras vidas, se desarrolle plenamente en nuestras vidas. Completar, si querés, el aspecto en que experimentamos la tormenta es el que Dios usa para lograr esa madurez en nosotros, ese crecimiento en nosotros. Ese crecimiento de nosotros, en cada uno de nosotros. Mira, no lo tenés en las notas, porque lo agregué después. Romanos capítulo 5, anótatelo ahí. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestros corazones para que por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, que el sufrimiento, nos tenemos que alegrar en el sufrimiento, porque el sufrimiento nos va a dar firmeza, la firmeza para soportar, y esa firmeza para ser aprobados, y el ser aprobados ante Dios nos va a dar esperanza. Romanos 5, 3 al 5. Es decir, que ahí está el propósito de Dios, trabajar en nosotros. Trabajar en nosotros. Trabajar en nosotros. Por eso podemos decir que para trabajar en nosotros estas tormentas que Él permite sirven para diferentes cosas. Y yo te pensé algunas para anotar, si querés anotar ahí en esos renglones que siguen, si no, podés pensar algunas en casa, ¿sí? Pero si Él quiere formarnos como sus hijos, las tormentas van a servir para captar nuestra atención, para que le prestemos atención a Él, ¿sí? Es como el timbre. ¿El timbre qué hace? Nos hace llamar la atención. Sí. Suena el celular y prestamos atención. Es decir, Dios nos manda la tormenta para decirte, che, acá estoy. Tenés que cambiar en esto, para llamar la atención. Es verdad, a veces podemos decirle, pero pará, llamame la atención más suave. Pero es que a veces no prestamos la atención de una forma suave. Entonces Él tiene que mandar la tormenta para captar nuestra atención, para trabajar. ¿En dónde? En nuestro orgullo, porque todos somos fáciles para inflarnos. Yo soy el primero que fácil me inflo fácil. Pero y el Señor a veces nos tiene que mandar una tormenta, ¿para qué? Para bajarnos. Acordate del apóstol Pablo, sí, anotá si querés ahí el costadito, 2 Corintios 12, cuando él dice, 3 veces he orado para que me saques este aguijón y vos no me lo sacás. Y yo que entendí, dice el apóstol Pablo, que con tu gracia, con estar vos en mi vida, me alcanza. Imagínate el apóstol Pablo con el carácter que tenía, si encima, a lo mejor el aguijón ese le servía como para bajar los decibeles, claro, no crecer. tenerlo ahí quietito. A veces las tormentas sirven para que nos arrepintamos, como en el caso de Jonás, porque hay algo en el cual somos duros y no nos arrepentimos, y nos tiran al mar como le pasó a Jonás y seguimos, y nos tienen que mandar adentro del gran pez
para que nos demos cuenta, ¿sí? Para que nos arrepintamos, para conformarnos a su imagen, que ya lo vimos recién, de Romanos capítulo 8, para prepararnos para el servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor a través de la tormenta tenemos que prepararnos, ¿sí? Para servirlo mejor al Señor. Hay una faceta que tenemos que aprender, o en ese problema familiar, para revelarnos quién es Él. Revelarnos quién es Él, quién es Dios. Fíjense que en el ejemplo que leímos de ahí del Salmo 107, ellos claman a Dios, ¿sí? En medio de la tormenta. Y a veces nosotros en medio de la tormenta nos damos cuenta que realmente es Dios, o aprendemos una faceta diferente de Dios, ¿sí? Que hasta ese momento no la habíamos conocido, como que es nuestro sanador, o que es fiel, o que Él consuela, para demostrarnos y recordarnos quién tiene el control de la situación, que no somos nosotros, que es Él el que tiene el control. También para darnos o cambiarnos la dirección. A veces vamos a dirección equivocada y la tormenta nos encamina o nos cambia la dirección. Y vos puedes agregar otros para, ¿no es cierto? Para eso son las pruebas, para eso son las tormentas. Porque Él quiere formarnos como el Señor Jesucristo. Y permite la tormenta, o manda la tormenta para captar nuestra atención, para trabajar con nuestro orgullo, para arrepentirnos, para conformarnos a su semejanza, para prepararnos para el servicio, o para revelarnos quién Él es, o para. ¿Sí? Ahora, es pasajera. Ya entendimos que hay diversas pruebas y para qué es la prueba. Podemos ahora entender el propósito de la prueba. Pero tenemos que hacernos la pregunta más importante. ¿Cómo reaccionamos adecuadamente en ese momento de tormenta? ¿Sí? Porque si la tormenta es para que crezcamos, es para que maduremos, ¿cómo reaccionamos adecuadamente en esa tormenta? Porque tenemos que crecer. Así como un chico, los padres esperan que crezca, y si el chico no crece en algún área, va a preguntar a un médico qué es lo que le pasa. De la misma forma, para nosotros en la vida cristiana, la salvación es el comienzo. Si no crecemos en la vida espiritual, si no pasamos de ahí, algo pasa. ¿Sí? Algo pasa. Y en las tormentas que nos tocan vivir, que nos van a ayudar a madurar, es importante, ¿sí?, de cómo va a ser nuestra actitud de respuesta. Por eso ahí, si quieren, en la última hojita, arriba pueden completar, todo depende de nuestra actitud. Porque podemos actuar con resentimiento y quedarnos enganchados en el resentimiento. Podemos quedarnos enganchados en el enojo, que va a traer amargura. Podemos, como algo que mandé esta semana, vieron por WhatsApp, no aceptarlo. Y si no hay aceptación, no hay posibilidad de cambio. Todo va a depender de nuestra actitud. Ahora vamos a volver a la palabra de Dios, a este pasaje de Santiago. Y fíjate que vamos a leerlo de vuelta, y vamos a leer hasta el versículo 5. Y dice: hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de todas clases. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno.
dice que tenemos que estar, comienza el versículo 2 nuevamente, dice que tenemos que estar, ¿cómo? En el momento de la prueba. Dichosos. Sí. Yo quiero marcarte 3 palabras que me llaman la atención del versículo 2 y 3. Después vamos a seguir avanzando. Y te dejé ahí los lugares en las notas para que si querés las puedas completar. La primera es que tenemos que estar dichosos o muy dichosos. La segunda es que tenemos que considerarnos o considérense. Y la tercera es sabiendo. Muy dichosos, ¿sí? O considerarnos bienaventurados, o considerarnos gozosos, ¿sí? Es la reacción que nos pide que debemos tener en ese momento. ¿Sí? O sea, en el momento de la prueba lo que tenemos que, lo que tiene que surgir de nosotros es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es para nuestro bien. Porque sabemos que no, Dios la puede llegar a permitir, pero es con el fin de probarnos, es con el fin de que podamos crecer, es con el fin de evaluarnos, es con el fin de madurar, es con el fin de que seamos a la semejanza del Señor Jesucristo. Pero dice que tenemos que considerarnos, ¿sí? O considérense. Acá en esta versión dice que tenemos que deben tenerse por muy dichosos, o considerarse muy dichosos, o tenerse por. A mí me da la idea que es algo mental, es algo de mi voluntad, es algo que yo tengo que decidir tener. Es mi elección tener, considerarme, pasa por mi mente el considerarme muy dichoso. ¿Por qué? Porque veo el final. Porque estoy viendo el final, porque dice que eso me va a llevar, esa prueba me va a llevar para aprender, voy a aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento, esa tormenta. Es decir, que Dios me va a estar fortaleciendo, yo tengo que ver el final. Cuando yo pensaba esto, pensé, así lo anoté, Hebreos 12:2, habla del Señor Jesucristo y dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y da el ejemplo. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzosa de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Es decir, ¿le fue fácil pasar por la cruz? No. Pero ¿qué es lo que él sabía? Dice el autor de los Hebreos, nos confirma eso. Él lo pasó con gozo, con alegría, porque sabía lo que venía después. Que iba a resucitar y que iba a volver a la diestra del Padre. De la misma forma nosotros tenemos que tener gozo, porque tenemos que considerar, saber, entender. ¿Sí? Por eso también está enganchadita con la palabra esa de sabiendo. ¿Eh? ¿Sabiendo qué cosa? Sabiendo que las tormentas son un proceso. Son un proceso. Como todo en la vida, son procesos que el Señor va trabajando con nosotros. ¿Sí? Yo le digo de perfeccionamiento. O de perfeccionamiento. Por eso si querés completar en las notas, las tormentas son un proceso con un propósito. Por eso, ¿qué debemos hacer? Ver, en primer lugar, que provienen de Dios. ¿Sí? Ver que provienen de Dios. Y sabemos, acuérdate que lo leímos antes, que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman. Dios, todo proviene de Dios. Preguntarle a Dios, ¿cuál es la meta que tenés? ¿Qué es lo que debes lograr en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que reflexionar? ¿Qué es lo que estoy tal vez modificando? ¿O no? ¿O lo que tengo que superarme? Porque la tormenta no es siempre por algo malo que hayamos hecho. ¿Qué es lo que tengo que superar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que ayudar al otro? Tal vez es para ayudar al otro.
ver que proviene de Dios, preguntarle a Dios, rendir nuestra voluntad a Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios. Yo en la tormenta tengo que hacer, como dice el Salmo 107 que leímos, ir al Señor, rendir mi voluntad a Dios, dejar de remar en contra de la corriente, dejar de pensar en mi intelecto solamente o en lo que yo pueda llegar a ser, rendirme a la voluntad de Dios, descansar en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Descansar es lo que podemos aprender de ese Salmo 107, de esa situación. Dios es el que levantó esa tormenta, la que la permitió, con un fin: rendirnos a su voluntad y descansar en Él. ¿Sí? Descansar en Él. Es pasajera. Es para probarnos, para ver cómo estamos. Proviene de diferentes situaciones, pueden provenir las tormentas, porque son diversas. ¿Sí? Tiene el propósito de que seamos semejantes al Señor Jesucristo, de formarnos, que maduremos. De nuestra reacción o de nuestra actitud va a depender. Por eso Santiago nos exhorta a ser dichosos, a considerarnos y a saber, a mirar al final de la situación. Y darnos cuenta que provienen de Dios, que tenemos que preguntarle a Él, rendirnos a su voluntad y descansar por fe en la fidelidad y en las promesas de Él. ¿Por qué? Porque nuestras reacciones, también cómo reaccionamos, va a revelar muchas cosas. Y nos tiene que revelar a nosotros muchas cosas. Y va a revelar nuestra perspectiva de Dios. ¿Qué idea tenemos de Dios? En las tormentas, cuando se prueba, ¿qué idea tenemos de Dios? Va a revelar nuestra perspectiva de nosotros mismos, cómo nos consideramos nosotros. Va a revelar lo que realmente tiene importancia en nuestra vida. ¿Sí? Va a revelar nuestros puntos débiles y fuertes. Va a revelar nuestra capacidad para resistir que tengamos. Y va a revelar sobre todas las cosas nuestra fe en Dios. ¿Qué tipo de fe tenemos? Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Ahí está la finalidad, que seamos perfectos, ¿sí? A la madurez plena, sin que nada le falte. Y si nos falta comprender esa tormenta, el versículo 5 dice: y si a alguna de ustedes le falta sabiduría, ¿a quién se tenemos que pedir? Al Señor. ¿Quién nos va a dar? ¿Sí? Sin limitación, abundantemente, dice otra versión. Y sin decirnos, hasta ahí te doy, sin reprocharnos nada. Él nos va a dar todo lo que necesitemos. ¿Están las tormentas? Sí, están. ¿Las podemos evitar? No. ¿Podemos prevenirnos a ellas? Tampoco las podemos prevenir, podemos estar preparados un poquito más. Cada tormenta nos va preparando un poquito más para la que viene. ¿Sí? Pero la tormenta, acordate, es la prueba, es el examen de cómo estamos, de nuestro nivel espiritual. Así que consideramos que, y veamos lo que viene después, que viene
la victoria. ¿Por qué? Porque todo es temporal. Todo es temporal. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos eternos. Vamos a estar por toda la eternidad junto al Señor. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Qué tormenta estás atravesando en tu vida? Si estás atravesando alguna, por ahí no estás atravesando ninguna, pero si estás atravesando alguna, ten en cuenta que es pasajera. Pasajera. Sea la que sea, es pasajera. Dios no está ausente. Dios está ahí, presente. Está presente. Pueden ser diversas, provenir de diferentes lugares la tormenta. Puede ser una tormenta que esté pasando en tu familia, en tu trabajo, con tu vida espiritual, con tu vida familiar. Sea cual sea, hay un propósito de Dios. Es la prueba que Dios está permitiendo con un propósito. Que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Que así como en Jesús tuvo la plenitud del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Que maduremos, que cambiemos. Y por eso lo hace, para llamarnos la atención, para demostrar su poder, para que cada vez nos arrepintamos, sigamos en la misma dirección con mayor firmeza o cambiemos la dirección. Pero todo va a depender de cómo reaccionamos. Nos tenemos que considerar muy dichosos. Tenemos que entender, saber que la prueba es pasajera. Mirar cómo hizo el Señor, más allá, al gozo, al triunfo, a lo que viene, a la esperanza que tenemos. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos anima a confiar en vos. Ella nos anima y nos damos cuenta de que vos no estás ausente de las tormentas que nos toca vivir, de las dificultades en el trabajo, con la enfermedad, en la familia, en el estudio, en donde sea. Vos no estás ausente, vos estás. Gracias, Señor, porque toda tormenta es pasajera. Gracias, Señor, porque toda tormenta vos la permitís para el bien nuestro, porque querés que seamos formados a la semejanza de tu Hijo, que en nosotros haya el mismo carácter de Él, con más amor, con más gozo, con más paciencia, con más bondad, con más templanza, con más mansedumbre, con más dominio propio. Padre, te pedimos que nos ayudes, que realmente tu Espíritu Santo esté trabajando en cada una de nuestras vidas, para que en las tormentas que tal vez estamos viviendo podamos no resistirnos, porque si no la tormenta va a persistir. Todo lo contrario, Señor, que podamos aceptarla y empezar a transitarla mirando al gozo que tenemos por delante. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.